Para dar inicio a este evento, le damos la bienvenida al profesor Antanas Mocus y Henry Murraín con la presentación y el lanzamiento del Indicador de Cultura Ciudadana. Bueno, muchísimas gracias. Espero que Henry se incorpore pronto en la conversación, dado que en algún sentido pues hemos trabajado muy de cerca muchos años y de algún modo, digamos, su sistematización desborda de lejos lo que habíamos avanzado en el gobierno. Entonces, bueno, yo alguna vez había dicho que uno era mal profesor si no tenía en la vida un mejor alumno que uno. Entonces, yo creo que Henry me ayudó a eso, a educar, a formar una persona que lo desborda a uno, digamos que. Si no, o sea, me moriría muy intranquilo, digamos, en términos pedagógicos. Entonces, es una alegría estar en esto. Y pues tal vez ya les he explicado, yo soy una persona profundamente permeada por el espíritu académico, crítico, destructivo. Yo veo problemas, yo veo errores, y en el trabajo con Henry, muchas veces la fe de Henry ha salvado el balón. Entonces quiero arrancar reconociendo esto. María Isabel Patiño es parte también del equipo. Ella optó muy temprano por utilizar la encuesta que habíamos empezado a construir en la alcaldía. En la alcaldía, explico, el Consejo de la Ciudad dijo, bueno, ustedes aprobaron un programa de cultura ciudadana. Nosotros no los quisimos parar, no objetamos, pero por favor midan pre y midan post. Van a gastar millones de dólares en un programa de educación ciudadana y queremos saber si eso produce algo. Ahora, entonces, algunos dicen que lo que no se mide no se puede reformar o cambiar. Es una invitación sana a medir. Probablemente hay muchas cosas importantes que han pasado sin que se haya podido medir. Una de las cosas curiosas es que yo estuve 2 veces en la alcaldía y los mayores cambios tal vez se produjeron en la primera alcaldía y ahí no estábamos midiendo sino corriendo a cambiar cosas. Pero el tener el indicador es muy, muy positivo. Entonces, a ver, si alguien me ayuda. Creo que ya hace la presentación. Ahí está, ya está lista. Bueno. Entonces, a ver, yo enseñé mucho tiempo a estudiantes de estadística, pero confieso que dedicaba buena parte del tiempo a leer a Kuhn, a Feyerabend, a los rebeldes de la metodología. Entonces, tal vez la vida quiso como castigarme o invitarme a dedicar años a construir un indicador. Bien, entonces, para construir un indicador uno tiene que precisar qué conceptos va a privilegiar, qué cosas va a mirar. Y lo más horrible es que uno tiene que sumar en algún momento peras con manzanas. O como decía de manera muy creativa una niña uruguaya, decía un perro tiene 32 muelas, un hocico, dos orejas, 4 patas, total 47. Entonces, ahora, nos hemos protegido de estos peligros trabajando con estadísticos que tienen calificación en el tema. ¿Qué es cultura ciudadana visto desde estos ángulos? Primero es acuerdos, es la capacidad de hacer acuerdos. Yo muy tempranamente me incliné por el tema de las normas, de las reglas. Bienvenido, Henry, por favor siga. No va a pasar desapercibido.
Bien. Entonces, bueno, entonces en cualquier momento tiene todo el… O sea, algunas veces jugamos a decir, esperaban a Henry, oh sorpresa, llegó Antanas. Esperaban a Antanas, qué sorpresa, llegó Henry. Bien, entonces voy a utilizar anécdotas para acortar camino. Una psiquiatra inglesa, un día que yo hablaba de reglas y de reglas y de reglas, me dijo, Antanas, la vida cada vez más requiere acuerdos, no tanto reglas. Entonces yo le hice cara como de no entender, dijo, le pongo un ejemplo. Hace 70 años usted se casa, va a trabajar, regresa a su casa, pone las manos así, pues se sienta obviamente en la punta de la mesa, pone las manos así y se produce un milagro, llega un plato servido. Por obra y gracia de las normas, en este caso de las normas culturales, o sea, la ley no lo castiga a uno por no hacerlo, o a ella por no hacerlo, ni tampoco la conciencia es definitiva, es básicamente una norma social, la división del trabajo en el hogar. Y luego dice, si usted se casa hoy, es mejor que hablen del tema antes de… porque ella puede sentarse en la punta de la mesa y puede decir, Antanas, en la nevera creo que hay algo, o conozco a la vuelta a un restaurante donde podemos encontrar comida buena. Entonces, muchas cosas que estaban reguladas por normas están siendo reguladas por acuerdos. La gente tiene que construir acuerdos sobre una serie de límites. Yo tomé un curso prematrimonial donde el sacerdote sin pestañear nos enseñó a 6 parejas que la mujer debía ser del hombre cuando el hombre quisiera. Entonces nos miramos las 6 parejas como diciendo, este pobre tipo no tiene experiencia, no le vamos a cobrar. Pero hoy en día es impensable un cierto nivel de consentimiento, hoy en día se consideraría una violación. Bien, entonces hay que trabajar en acuerdos. Otro problema que tuvimos muy temprano en este trabajo, que fue entre alcaldía y alcaldía, se inició con Jimmy Corso, un estadístico formado en Alemania. El otro problema era si generábamos un instrumento para estudiar adolescentes y con ese luego estudiábamos adultos, o si estudiábamos primero los adultos y le aplicábamos a los adolescentes el instrumento diseñado para adultos, optimizado para adultos. Entonces, ¿qué hicimos? Básicamente, por razones económicas, estudiamos a los adolescentes primero y le aplicamos luego la misma prueba a los adultos. No la misma prueba, la modificamos harto, pero la base fue de todos modos la primera encuesta sobre jóvenes. Luego, años después, una encuesta diseñada para ciudades latinoamericanas, básicamente para ciudades colombianas, es utilizada para estudiar Estocolmo. A raíz de eso desempolvamos un poema de Luis Vidales que se llama Superciencia. Superciencia dice, a través de los microscopios, los microbios observan a los sabios. Entonces nos dio un placer enorme llegar con una especie de encuesta imperfecta o que tal vez todavía puede ser perfeccionada en muchas cosas, a un ámbito europeo y decir, nos interesa compararnos con ustedes. Normalmente ustedes nos aplican sus pruebas, ahora déjenos aplicar una prueba hecha por nosotros. Entonces, negociaciones con 2 ciudades fracasaron, o no fracasaron, sino se empantanaron, pero luego Estocolmo pudo hacerse. Bien, les planteé la tensión entre acuerdos y normas. En el intermedio surge la mutua regulación. La mutua regulación está ilustrada por la tarjeta ciudadana, o sea, si yo veo a un ciudadano actuando incorrectamente, me atrevo a mandarle una señal, aunque sea un desconocido, un perfecto desconocido para mí, me atrevo a mandarle una señal de censura, una señal de felicitación. Eso me decía un profesor de sociología de la Universidad de Londres, me decía, eso es impensable en un país protestante.
Decía, o sea, que alguien se meta con el comportamiento de uno a decirle bien o mal es una intrusión. Y nosotros en Bogotá, tal vez aprovechando la gran crisis que vivía Bogotá en ese tiempo, pues nos dimos como el lujo de invitar a la gente a jugar un juego. ¿Qué pasaría si nos reguláramos mutuamente, explícitamente? O sea, decidiendo, como comunicándole a la gente, ojo, tenemos una serie de comportamientos que queremos cambiar, los podemos cambiar por mutua influencia, por favor, influyan unos en otros. En algún sentido, la mejor síntesis de nuestra teoría la ha hecho Nancy, la señora de los tintos de la corporación Corpovisionarios. Ella dice, fulano de tal está actuando problemáticamente, ¿por qué no va usted, Henry o Antanas, y lo autorregula? Esa es la síntesis perfecta. Entonces, digamos, ahora miraremos los datos, pero parecería que hemos descubierto un nuevo bicho, una nueva clase de bicho, que es algo así como la norma social conscientemente construida. Entonces, ¿recuerdan ustedes dónde dejó Henry la exposición ayer diciendo hay que cambiar normas sociales? Un factor absolutamente clave es cómo piensa uno del otro y una herramienta absolutamente clave es la estética. Entonces, bueno, eso arranca con una tarjeta. El prototipo de tarjeta era más sofisticado, era te veo y te escucho. Se suponía que el uno era basado en teología católica y el otro en teología judía. Hay un Dios que escucha, hay un Dios que ve, que es visible. Bueno, pero todas esas veleidades el equipo afortunadamente las podó. Hicimos una cosa más simple que fue felicitación y censura. Lo otro hubiera sido un juego de, si tú me censuras, yo te agradezco la censura, pero necesitábamos mucha más coordinación de a dos. Había algo muy lindo, es que los golpes generan escaladas, las multas generan rabia y si hay posibilidad de hacerle daño al otro, uno le hace daño. El mostrarle el dedo así a la gente, sin siquiera decir mal ciudadano ni nada, sino como la conducta, lo que acabas de hacer merece esto, no generó escaladas. O sea, es como ridículo que si Henry me saca una tarjeta roja, o sea, insistir en… Bueno, ahora las comunidades utilizaron la tarjeta contra el alcalde varias veces. O sea, una vez me llevaron como 20 tarjetas tamaño pliego, 70 por 100. Bien. Probidad pública no estaba separado de las otras cosas y tal vez se ilustraba con la consigna de recursos públicos, recursos sagrados, un token, una moneda, una ficha para procesos de planeación. Entonces nos rondaba el problema de cómo aumentar la honradez, sobre todo en lo relacionado con recursos públicos. Y seguridad constitucional, pues también no lo teníamos separado, incluimos percepción de seguridad, incluimos victimización y en los informes siempre comparábamos con tasa de homicidios. Descubrimos una cosa, es que esas tres variables varían sin ninguna correlación estadística significativa. Entonces, nuestro trabajo, resumiéndolo muy abruptamente, es identificamos 19 como aspectos independientes de la cultura ciudadana, son por lo menos 19, muy posiblemente son más, son 19 caras que pueden variar independientemente. Y la violencia, digamos, el consuelo un poco de tontos es que la cultura ciudadana tiene 19 caras, qué pena, la violencia tiene también muchas caras. Y la conclusión más general que posiblemente sale del estudio es que distintas ciudades enfrentan su violencia y su ilegalidad de distinta manera. Hay unas que lo hacen con participación popular, otras que lo hacen con teatro represivo, con tanques y con parafernalia, hay otras que lo hacen invitando a la gente a participar en las decisiones de gobierno. Hay muchas caras. Eso nos llevó a hablar de antípodas.
Digamos, las antípodas es como buscar el extremo opuesto. Bueno, por el camino, de todos modos, cada vez que uno corría los programas, uno decía, de pronto sale la variable, la variable clave, la que explica todo, o sea, un modelo epistemológico como el de la física. Y en esa época empezamos a leer a John Elster, que decía, los científicos sociales deben resignarse a ser mucho más modestos que los físicos. No hay una o dos leyes como en Newton o como en Einstein que expliquen todo. Bien. Sí, dice, los científicos sociales deben aceptar muchas más explicaciones como un poco ad hoc, y él se desarrolla la idea muy linda de multimotivación y multirregulación y presencia de mecanismos que pueden dispararse de manera poco previsible. Un ejemplo clásico es cuando lo asustan a uno puede salir corriendo o uno puede enfrentar, y es muy difícil adivinar uno mismo qué va a hacer. O sea, a veces uno se queda quieto como una pelota y a veces sobrereacciona y se hace morder por el ladrón. O sea, yo cargué una cicatriz de mordisco de ladrón por una pelea en el Parque Santander con alguien que me había robado el bien. El producido del mes, uno de mis primeros salarios de profesor. Bien. Entonces, la técnica estadística utilizada se llama análisis de componentes principales categórico y se busca algo, o sea, el cuestionario debe tener casi 100 preguntas. Y la idea es cómo reduzco yo el número de variables de tal modo que yo no pierda la riqueza de la información que recogí, pues sí, siempre pierdo, pero que yo pierda lo menos posible. O sea, que una ciudad, si se le asignan unos pocos números, uno ya sepa como qué tipifica esa ciudad. Bien, eso, bueno, llevó a las 19 variables, hay un error, son 5 factores, perdón, no hay un error, yo tiendo a ver errores todo el tiempo. En el bloque de acuerdos hay 6 factores, 4 en el de probidad pública, 4 en normas, 2 en probidad pública, hay una repetición, sí había un error, pero bueno. Bueno, pero no, o sea, yo vivo expiando, no sé qué culpa si exagero. Henry toma el micrófono. Bien, porque a veces me da por hacer confesiones públicas autodestructivas. Entonces, algo de eso está bien, pero mucho. Bien, entonces, cada individuo, a raíz de sus respuestas a la encuesta, queda con una enupla donde n es 19. Esto es como el esqueleto de lo que queda de la encuesta después de pasar por la metodología estadística para preservar el máximo la sensibilidad a la diversidad. O sea, debemos subrayar que encontramos diversidad porque buscamos diversidad, ¿no? O sea, teníamos la tentación de la explicación única y competimos con explicaciones únicas. Henry las bautizó el determinismo de izquierda y el determinismo de derecha. Digamos, hay gente que cree honradamente, o sea, no es un tema de mala fe, honradamente cree que la violencia y la ilegalidad florecen por la debilidad de las instituciones estatales, por la falta de más castigo, etc. Y es una especie de sentido común, pues que incluso cuando miramos las universidades no es un monopolio de lo que clásicamente se llama la derecha, o sea, un poco donde gente de izquierda también piensa que el garrote es el que está débil y eso explica. Y está la explicación socioeconómica de violencia, casi que violencia estructural, un poco heredera del marxismo. Ninguna de las dos aproximaciones le está diciendo al ciudadano, oiga, el que ejerce violencia es usted, o la violencia nace de fenómenos donde usted es activo, donde usted es un sujeto, donde usted escoge cooperar o no con las autoridades o cooperar o no con los ciudadanos. Entonces nuestro enfoque es, oiga,
pues rico que se mire la cosa a veces totalmente desde fuera, como si no hubiera decisiones humanas, pero nosotros queremos ver cómo funciona ahí la humanidad. Me explico. La tabla de ley, moral y cultura muestra que la humanidad se pelea, digamos, con los problemas de anomia, con los problemas de incumplimiento masivo de las normas, pues con 3 sistemas de normas que has diversificado. O sea, si no te puedo hacer sentir culpa, pues trato de hacerte sentir vergüenza, y si no puedo hacerte sentir ni culpa ni vergüenza, pues te meto miedo con la cárcel. Ahora, los 3 no funcionan muy sincronizados, y eso curiosamente hasta salva un poquito la libertad humana, porque alguna gente, o sea, un Gandhi se pega a la lectura moral y genera movimientos que transforman normas sociales, que logran que el pacifismo no sea una opción puramente filosófica individual, sino se vuelva una corriente colectiva. O sea, en el ámbito de los movimientos de Gandhi, el que optara por proponer un método violento de respuesta era chiflado, era rechazado, era mal visto. Bien, entonces, una de las cosas lindísimas es, uno quiere estudiar lo que mejor predice, lo que mejor aproxima el desempeño en acuerdos, y oh sorpresa, se encuentra confianza en instituciones. O sea, la dicotomía que había yo insinuado al comienzo, de que los acuerdos van por un lado y las instituciones van por otro, mentira. Donde hay instituciones relativamente sólidas, ahí funcionan los acuerdos. Entonces, chao dualismo fuerte. Ahora, obviamente los acuerdos requieren una actitud cuidadosa con los acuerdos, sobre todo cumplirlos. Pero también es muy importante lo que hace la gente cuando incumple ella misma y cuando el otro incumple. En el estudio de jóvenes de 9º grado, la pregunta que mejor predecía el desempeño total en el formulario era la pregunta de qué hace usted si usted incumple los acuerdos, si alguien le incumple los acuerdos. O sea, lo que respondiera, o sea, el estudiante capaz de reparar acuerdos es el que en la Bogotá del año 2000 mejor convive con otros. Y las otras cosas son tolerancia, confianza interpersonal y participación. Y está, tal vez no expliqué, en tolerancia cultural y moral, el ítem que se utiliza es el de Engelhardt, es ¿aceptaría usted vivir cerca de o tener como vecino desde personas de raza distinta a la suya, de color de piel distinto a la suya, perdón, como está formulado? Y bueno, una de las sorpresas de los más poco tolerados, casi en todas las ciudades estudiadas, que son 40 colombianas y 10 en otros países, en casi todas esas ciudades se tolera más al adicto que al narcotraficante. Entonces, los más intolerados son paramilitares y adictos y alcohol. Sí, se rechaza más al adicto que al paramilitar o que entonces toda esta discusión sobre el enfoque en drogas se ilumina de manera muy fuerte. O sea, los que piden tratamiento médico tienen argumentos aquí en la encuesta fuertes a favor de eso. Digamos, hay también intolerancia en algunas ciudades muy marcada hacia lo que tiene que ver como con marginalidad y sexualidad. Entonces, enfermos de SIDA, digamos, es un marcador fuerte de baja cultura ciudadana. El tema de prostitución, el tema de rechazo a homosexualidad. Y lo otro es que la encuesta nos permitió verificar, en el gobierno de Lucho Garzón hubo una campaña a favor de minorías sexuales impresionantemente visible, y en las encuestas se notó un progreso de esa variable. Ahora,
la confianza interpersonal también pesa en los acuerdos y la participación. Bien, en mutua regulación, ¿qué intentábamos ver? Si la gente se regulaba una a otra, o sea, si alguien que va en moto sin casco, nosotros creemos que alguien lo va a corregir. Y ahí de nuevo mi planteamiento inicial, o nuestro planteamiento inicial era dicotómico, o sea, mi idea era donde el Estado reprime, la ciudadanía pues no se mete. Donde el Estado es ineficiente, donde no actúa, pues la gente lo reemplaza, actúa. Pues no, hay una tendencia a que donde hay mutua regulación también haya regulación estatal. Se preguntó por la disposición a hacer llamados de atención, se preguntó por regulación percibida ante faltas de tránsito y vecindario y disposición a regular faltas hipotéticas a la convivencia. La metodología estadística lleva a que estas listas estén ordenadas, es decir, si uno quisiera ver cuál respuesta predice mejor las otras, la primera es la mejor. Entonces, digamos que quedó el formulario jerarquizado. Bueno, en las normas pues están estas 4 dimensiones. La percepción de que las autoridades regulan es importante, ocupa el tercer lugar. El que se cumple la ley en armonía con conciencia y costumbre también salió bien. Y lo principal fue una cosa muy curiosa, es gente que rechaza simultáneamente violencia y legalidad. Y la cuarta variable, que duré mucho tiempo como intrigado por ella, era el tema de, esto era visible incluso en Bogotá, la gente dice, mire, no quiero ilegalidad, no quiero violencia, pero si me toca, perdónenme la expresión, aguantarme alguna de las dos, me aguanto la ilegalidad. Entonces, digamos, eso también pinta un poco de colores sombríos lo que hicimos en Bogotá. O sea, no necesariamente fuimos tan eficaces como creíamos en la lucha contra la ilegalidad. O sea, la vida sagrada quedó sembrado, estoy seguro. La ilegalidad no nos conviene, quién sabe. Pues eso me llevó en el 2010 a decir, tu vida es sagrada, señor narco. Y priorizar en ese momento claramente. Probidad pública, pues ayer Henry mostró el tema trágico de opinión de la gente sobre los funcionarios públicos. O sea, si 2/3 de la sociedad creen que el funcionario público es corrupto, pues el respeto a la legalidad se vuelve muy, muy difícil. Hay comportamientos ilegales que son totalmente cínicos. Muchos almacenes le preguntan a uno, ¿quiere factura o sin factura? Y no lo dicen cuchicheado en un rincón, sino a grito pelado. Pues a mí me decían mono cuando iba a la cena, mono, ¿con factura o sin factura? Bien. Y el tema de la seguridad lo incluimos en la encuesta para no depender exclusivamente de las fuentes de información externas. Porque lo lógico era, si el Estado tuviera información muy precisa sobre delincuencia, sobre violencia interpersonal, pues uno hace las correlaciones estadísticas con esa información. Pero tuvimos un caso, incluso le pasó a Henry, en una ciudad latinoamericana, el secretario de Seguridad le dijo, mientras yo esté en este cargo, las cifras de inseguridad no suben. O sea, fue una declaración. Y bueno, ustedes habrán visto, los que han estado estas últimas semanas, ha habido conflicto abierto sobre el tema de las estadísticas. Bien, ¿qué nos dio? Pues comparamos hace 2 años 8 ciudades y entonces nos llevamos una sorpresa grata
que Medellín era la ciudad que tenía mejor cultura ciudadana a la luz de nuestros formularios. Entonces, toda la discusión, o sea, uno utiliza datos, encuestas, toda esa parafernalia, para que le diga a uno lo que uno ya sabe, o al revés, lo que debe valorar es las sorpresas. O sea, entonces Henry se fajó ahí con un equipo, un artículo tratando de explicar el misterio de Medellín. Entonces, una concentración geográfica muy fuerte, de gente muy violenta entre sí, que, digamos, hacía subir la violencia, la estadística global por ahí, y una ciudadanía aconductada que sabe lo que es el Estado de Derecho, que aprendió costosamente que no vale la pena cooperar con los grupos ilegales, etc. Entonces, bueno, queda de todos modos la discusión abierta. Y bueno, Bogotá quedó de tercera ahí, pero las diferencias entre Medellín, Bogotá y Belo Horizonte pues son estadísticamente probablemente no significativas, es decir, son muy pequeñas, pero hay 3 ciudades que sobresalen y las otras 5 están en la situación. Bien, entonces fue otra buena idea de Henry. Comparemos con una ciudad europea. Entonces, el análisis actual, bueno, están los años en que se hicieron las encuestas, eso es complicado porque estamos comparando cosas que suceden en tiempos distintos. O sea, hubiera sido lo mejor hacerla de una sola, pero no se consigue de una sola. O sea, el BID nos apoyó en prácticamente todas estas ciudades, salvo Estocolmo. Y, digamos, ese es como el resultado. Entonces, bueno, digamos, esto no es tan interesante como el detalle. O sea, si nos dicen que Estocolmo tiene más cultura ciudadana que el resto, ¿qué esperaban? O sea, bien, pero digamos, desde el punto de vista de la elaboración de la encuesta, uno dice, bueno, algo medimos, algo. Y digamos, el detalle ese de las diferencias entre las ciudades latinoamericanas, es decir, uno ve fuertes tendencias. Si uno mira la encuesta mundial de valores y el trabajo de Ingelhard, pues lo más opuesto a Colombia y a América Latina es Suecia. O sea, cogimos desde otro estudio quiénes los más distintos, quiénes son los más distintos y resultó ser, bueno, perdón, estamos sobreinfiriendo. O sea, bien, por ahora en las ciudades que hemos comparado se comparan así. Y puede haber sorpresas. Ayer Henry contó una de las sorpresas. A ver si se ve aquí. Bueno, este me parece más interesante. Esto es como qué factores contribuyen a producir el resultado final allí. Entonces, si uno mira Estocolmo, pues tiene ventajas en estas 3. Bueno, una de las cosas claves cuando se construye un indicador es qué peso se le da a cada una de las componentes. Entonces, esto está hecho con un cálculo 20% esto, 20% esto, 20% este, 20% esto. Se podría hacer, incluso pensamos en aprovechar esta reunión para decir a ojímetro, díganos cuánto debe pesar uno o el otro, pero es un problema infinito. Aquí podría haber una cierta tentación de hacer lo que John Elster llama muggling with the data. O sea, muggling es como meterse perversamente a mover cifras hasta que le salga a uno lo que uno quiere. Yo tenía 3 amores platónicos cuando tenía como 12 años y hacía tablas donde ponía belleza, bondad e inteligencia. Y descubrí que según ponderara, según el factor con el que ponderara, pues, salía la que allá en el fondo prefería. Bueno, entonces, aquí hay una sorpresa lindísima. Cali. A ver,
Primero, en mutua regulación, aquí no hubo muggling. Las 3 ciudades colombianas salen con ese factor positivo. O sea, es demasiado optimista pensar que es por los programas de cultura ciudadana, pero por ahora no tenemos una explicación mejor. Sí hay una mejor explicación. Cali empezó primero. Cali fue la ciudad cívica de Colombia. Un alcalde de Cali es recordado porque puso a niños de los colegios a regular a los adultos en los paraderos. Entonces, donde era imposible que hubiera fila, hubo fila. Y la dirigencia empresarial del Valle, de Cali, se preocupó mucho por el uso del tiempo libre de los trabajadores. Entonces, digamos, y bueno, después Cali tuvo dificultades. Hoy en día retomó la alcaldía Rodrigo Guerrero, que es un especialista en epidemiología de la violencia, con quien hemos discutido estas cosas decenas de veces. Entonces, que Cali en el 2013 esté ahí, tal vez es un indicio de que las cosas tienen como cierta solidez. Pues yo no lo creo y a veces incluso me dicen, Antanas, autorregúlate tu pesimismo. Entonces, bien, a estas dos corresponden muchas menos preguntas que a estas 3, o sea, digamos, uno podría ponderarlas menos, pero de todos modos, probablemente esta ventaja que coge Estocolmo en esta variable llevaría, digamos, es decir, con estas 2 Estocolmo de todas maneras, o sea, si estas se ponderaran por 0, estas 2 serían suficientes para llevar a Estocolmo donde lleva. Lo de Bogotá, mirándolo, comparando los distintos factores, somos muy promedio, salvo en mutua regulación. Bien. En probidad pública, Belo Horizonte se rescata un poco, y en seguridad constitucional, Estocolmo. Y Monterrey en lo de normas. ¿Se acuerdan ayer lo de la conciencia? O sea, Montevideo sería singular, no solo por el mayor peso de la conciencia, sino porque los sistemas reguladores están mejor articulados. ¿Dónde puede notar uno eso como con hechos? Hace unos 25 años, Uruguay privatizó servicios públicos. En esa época, un poco de personas de buena fe estábamos convencidos que si los servicios públicos no se privatizan, la economía, la sociedad se desbarata. Los uruguayos privatizaron y unos meses después dijeron, no, convoquemos un referéndum y desprivatizaron. Y no se cayó el mundo. O sea, no, digamos, la democracia admite errores y admite reversas. Bien, Monterrey, perdón, este es Monterrey, sí. Monterrey también tiene un puntaje alto en normas y tiene debilidad en prácticamente todos los demás puntos. No mencioné, a ver, México, ¿dónde está? El segundo. México en normas, bueno, México en general está… Bueno, ahora, sí, es la ciudad, llamémosla la ciudad que Henry propone corregir más. Bien, ok, bueno, algo más que quisiera… Bueno, esto es los factores, digamos, agrupados, y entonces uno ve que Quito, por ejemplo, en la disposición a reparar acuerdos incumplidos, tiene un rol positivo.
si seguimos el hilo de las exposiciones de ayer, hay una tentación, es trabajar solos con los mayores puntajes, pero eso lo retomaré luego. Bueno, esto es por género. En Estocolmo las mujeres son más cultura ciudadana, bueno, han tenido movimientos, han tenido resultados, tienen proporciones al Congreso, etcétera. O sea, las mujeres han tomado la delantera claramente, lo demás es muy parejo. Y por edad nos esperábamos una cosa tal vez más fuerte, pues las personas se vuelven un poquito conservadoras a lo largo de la vida y tal vez su conducta ciudadana, digamos, se mejora. Este efecto es fuerte bueno, relativamente fuerte en Montevideo comparado con nosotros, sí. Bueno. Entonces, ahora algunas consideraciones. Pues esto está muy esquemático. Entonces, pues Henry tiene, lo he dicho, usualmente nos consultamos lo que decimos, pero aquí estamos en terreno nuevo, digamos. Entonces, pues simplemente no decir las cosas de cierta manera y decirlas de otra implica cambios. Entre otras cosas, el movimiento feminista explotó eso. Mi primera alcaldía decía ciudadanos, segunda alcaldía era inevitable el ciudadanos. El tema de los niños, o sea, el argumento es contundente. Si usted en los discursos públicos no nombra a los niños, usted está actuando como si los niños no existieran. O sea, el niño no tiene por qué reconocerse en la abstracción ciudadana. Entonces, necesita ser mencionado. Y también algunas prácticas merecen ser reformadas. Recuerdo una reunión del Sistema de Naciones Unidas, todos los hombres fueron y cogieron su plato de comida y Antanas, gracias a la buenísima voluntad de Adriana, recibió el plato ya hecho. Entonces la miraron, o sea, hubo censura social clara, o sea, hubo las dos, o sea, el comentario explícito, mire, aquí la norma es esto, y hubo como la sorpresa, ¿no? Como usted todavía actúa de esa manera troglodita. Bueno, yo entendí que el tema de machismo y feminismo se había abierto paso cuando en un encuentro para los 10 años de estrategia educativa de Barcelona, Bilbao, el País Vasco, presentó los cursos que ofrecen para hombres para adaptarse a las nuevas condiciones en la vida de pareja. Entonces incluyen cosas de autoestima, pues, o sea, bueno, nosotros ayudamos a hacer con Caracol una cuña sobre el tema de género. ¿Está aquí? Bueno, si estuviera acá, no. Bueno. Bueno, hay un hombre absolutamente orgulloso de sí mismo, rodeado por un grupo de hombres. Y le dice, mire, yo la invité a comer y ella tenía unos pesitos, unos billeticos arrugados ahí en el… Es que me demoro más yo contándolo. Sí, bueno. No, terminemos con… Bueno, ¿de qué sirve la encuesta del indicador? Hace más fácil y preciso el diagnóstico. Digamos, por lo menos en este terreno no existen muchas monografías o estudios cualitativos, digamos, que lleguen muy lejos. Entonces, estos estudios ofrecen evidencia y basarse en evidencias, pues no es renunciar
a las intuiciones, pero es relativizar las intuiciones. Y a veces es un poco duro. O sea, recuerdo Quito, los funcionarios decían que nos salga el puntaje que ustedes muestran en participación es imposible. Nuestro gobierno se basa en la participación. Entonces, a veces es un poco como donde el médico, es un poco cruel que le muestren a uno, mire. Bien. Esto me parece también muy importante, es decir, las cosas son como las decimos, en buena parte. El tema de pensar mal del otro es típicamente un tema de constituir al otro desde uno de los posibles rasgos y como devaluar el resto de los rasgos y privilegiar ese, a tal punto que probablemente el que se ve mal visto opta por jugar el rol que se le ofrece. Es decir, si me considera a mí un sinvergüenza, un descuidado, pues voy a terminar de pronto siendo ese que tú te imaginas. Bueno, algo importante es que a lo largo del tiempo estos números varían. Entonces, lo que hemos hecho hasta ahora nos permite decir que la encuesta es suficientemente sensible a cambios de corto plazo. O sea, un gobierno de 4 años impacta. Ahora, una evolución de hechos externos también puede impactar. Hay una especie de optimismo o de pesimismo de la ciudad que puede tener otras causas. Orientar la acción y abre esta posibilidad. Normalmente los gobiernos actúan desde los pasivos. O sea, nosotros mismos nos metimos en el campo de la seguridad, básicamente viendo lo que pasaba con homicidios. Ahora, reducir homicidios pues se volvió una variable positiva, entonces a veces es un tema de diccionario, pero hay una tentación, es la que ilustra Peter Lang, de un enfoque que se llama comunicación apreciativa. En Harvard, por ejemplo, no consideran ese enfoque como muy digno de reconocimiento, pero la entrevista apreciativa sí es vista como una herramienta de investigación valiosa. Bueno, ¿cuáles son las condiciones? Esto es una expresión que yo no sé si la inventó o la popularizó Henry, pero yo supuse siempre se le había escuchado a usted. Gracias. ¿Sí ve las flores? En el cementerio, al lado de la vida sagrada, dice: con flores podemos. Entonces, para evitar las imputaciones de causalidad, decimos esas variables viajan juntas. Quiere decir, el problema de causalidad queda por discutir, queda por analizar. Bueno, y está el lenguaje autorregúlate o regúlate. Bueno, esto ya o sea, si alguien definitivamente no rescata nada de su vida, si no se siente orgulloso de nada, entonces preguntémosle por lo menos el sueño. Y recuerdo, entre alcaldía y alcaldía, hice un taller en la universidad y una niña me dijo: mi mayor orgullo en la vida es ser bogotana. Mi reacción es cepilluda, o sea, usted quiere halagarme, o sea, fue de incredulidad y se puso bravísima. No tenía nada que ver con la evaluación de la alcaldía, que ella se sentía desde antes orgullosa de Bogotá. Bien. Bueno, esto es una metodología. Peter Lang inspiró varios procesos en términos de mejoramiento de la cultura de empresas, en municipios, y trabajó mucho sobre violencia infantil, es decir, fue donde más fuertemente me convenció. La psiquiatría normal, el psicoanálisis, se fija en el trauma. O sea, usted tiene que elaborar lo doloroso. Entonces pone la lupa
sobre el déficit, sobre la carencia, y pasa la película 20 veces para tratando de que usted elabore. Pues lo que hace Peter Lang es cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Arranquemos ahí. Bien. Bueno, esto es, bueno, advertencias como obvias, ustedes las pueden leer ahí. Y tal vez esta cuñita, pero ya lo había señalado. Bueno. En el siglo XXI, devuélvete, pusiste en el siglo XX. No, pero el siglo XX ilustra la lucha de los derechos de la mujer. Ah, ok, sí. Sí, o sea, es… Sí, pensé que estabas en proyección, sí. Bueno, algunas veces los datos recogidos confirman prejuicios, otra vez los contradicen. Más interesante el segundo caso. Distintas ciudades tienen distintos anticuerpos a la violencia y la ilegalidad. No solo interesa qué tipo de norma nos gobierna más, interesa también si ley, moral y cultura están alineadas. Si no están alineadas, la predicción es que en muchos casos la norma social prevalecerá. En parte, las normas sociales se transforman cuando cambian las maneras de decir las cosas. Entonces, la cuña puede que ilustre un poquito, a nivel de ya muy popular, si se quiere, o sea, cómo abordaríamos un tema como el de cambiemos el lenguaje machista a través de un instrumento que es la televisión. Entonces empiezo a contarla. Sí. Perdonen algo de redundancia en la parte final. Porque, entonces, bueno. Bueno, entonces, hagan de cuenta que yo soy el machista. Entonces, le comento a un grupo de otros hombres que están al principio asombrados, me miran con admiración. Imagínense, yo pagué con la dorada y ella con unos billeticos arrugados, que pretendiendo pagar ella, no, saqué la dorada y además… Bueno, luego dice, esta pelada, esta mujer le está haciendo patagallina, entonces le va a pagar una cirugía plástica. Luego dice que le miré el celular, a ver qué llamadas tiene porque uno nunca sabe. Entonces, a medida que va usando estas cosas, los otros hombres que lo están oyendo empiezan a mirarlo como, este tipo está loco, y le quitan todo el respaldo. Entonces, no hay reacción colectiva de aprobación al comportamiento. Hay reacción colectiva al comportamiento que se quiere modificar.